Bienvenidos, esto es Homo Optimus, una producción de Total Sapiens para todos ustedes. Mi nombre es Sergio Anaya y como todos los días traemos un tema de importancia para que ustedes puedan analizar y puedan precisamente tener todas las bases para emitir sus propios juicios. Hoy incluimos dos asuntos relativos ambos a las reformas en materia legal que se están realizando respecto a la educación y a la cuestión laboral. El punto es para algunos si esta aprobación rápida, express, que se ha realizado en el Congreso de la Unión obedece a causas internacionales, como lo sería la presión de Estados Unidos y Canadá en relación al tratado comercial entre los tres países, es decir, México, Estados Unidos y Canadá, y en ese sentido no aprueban que se haga y les parece que responde a cuestiones del derecho internacional y no al beneficio que pudieran tener los trabajadores mexicanos. Sin embargo, es una cuestión realmente que no tiene ningún fundamento, puesto que, como vamos a ver, los cambios que se han propuesto y han sido avalados, pues en realidad corresponden a beneficios que pueden obtener. Es decir, para nosotros, desde nuestro punto de vista, es una objeción totalmente inválida, a diferencia de otras que podrían darse respecto a lo que se ha dejado fuera y no se ha incluido dentro de la ley. Pero vamos a ir viendo cada una de ellas. En el primer caso, en lo que respecta a la reforma educativa, que deja fuera la reforma peñista del sexenio pasado, cuyos resultados han sido notoriamente insatisfactorios para los educandos, para la sociedad en general, puesto que los alumnos no han recibido la educación de calidad que hacen falta para su desarrollo personal y para su participación en el mercado laboral mexicano, y mucho menos en el extranjero. ¿Qué es lo que propone? Bueno, de entrada, la ley aprobada indica que desaparezca lo que es el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INE. A cambio de ese instituto propone la creación del Centro Nacional para la Revaloración del Magisterio. A esto le añade lo que sería la mejora continua de la educación y al evaluar unas y otras se podrían aplicar soluciones que eleven el nivel de calidad de la educación en México, que realmente pues hace mucha falta. Se ha venido deteriorando al paso de los años, sexenio tras sexenio, y esperemos que ahora por lo menos se empiece a recuperar la calidad que se tenía hace muchos años en este país. Otro punto de la iniciativa contempla que a través del servicio de carrera del magisterio se atiende el desarrollo profesional de los docentes que incida en el aumento de sus ingresos. Dicho de otra manera, esto es un concepto que ha estado siempre en las leyes laborales en cualquier parte del mundo, incluso en nuestro país. Es decir, en la medida que el trabajador pueda capacitarse, pueda mejorar sus habilidades, sus aptitudes, su capacidad para aportar el desarrollo de la actividad a la cual se dedique, pues va a obtener beneficios económicos y desde luego pues la empresa se va a beneficiar también. En este caso, la empresa, entre comillas, sería la educación de los niños. Es decir, se está ganando en términos generales la educación del país, la economía del país, pero sobre todo ganarán los niños, ganarán los jóvenes que tendrán las habilidades y los conocimientos necesarios para poder participar en lo que es el desarrollo profesional, la actividad económica del país, en lo que ellos elijan estudiar. En otro punto que se establece en esa iniciativa
señala que las funciones específicas se definirían en las leyes secundarias que emanen de esta reforma. Es decir, esta reforma educativa es solo el primer paso, pero tiene que quedar ya, porque es un requerimiento para que los otros países, en particular Estados Unidos, aprueben el tratado comercial entre los tres países del norte de América. Otro punto en la iniciativa es el fortalecimiento de las escuelas normales y otras instituciones de educación superior que brindan formación docente. Es un punto muy importante porque precisamente en los sexenios anteriores lo que se hizo fue lo opuesto: retirar dinero, fondos, financiamiento a las escuelas normales, eso es rayarlas, es decir, hacerlas a un lado tanto presupuestalmente cuanto en programas, e incluso fueron atacadas frontalmente por las autoridades federales y estatales en algunos casos, en perjuicio, por supuesto, de la formación de los profesores que posteriormente tendrían que incorporarse a dar clases en, sobre todo, lo que son los niveles educativos básicos. Esta misma iniciativa agrega que es el Ejecutivo Federal quien determinará los planes y programas de estudio de educación de preescolar, de primaria, de secundaria y normal, con el apoyo, por supuesto, de los gobiernos de los estados y los actores involucrados en educación. Los actores, obviamente, se refiere a los padres de familia, a las organizaciones de la sociedad civil que participan en el sector educativo. También se especifica en esta reforma los ajustes en relación a que debe prevalecer la educación inclusiva, que se basará en tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de los alumnos. Nuestra sociedad es heterogénea, lo sabemos, hay distintas habilidades, distintas capacidades, naturales o accidentales, si se quiere, por cuestión social, por cuestión de ubicación geográfica inclusive, y en ese sentido la educación tiene que estar dedicada precisamente adecuada a esas personas, a estas habilidades que tiene cada quien, para poder obtener el máximo beneficio tanto para ellos como para la sociedad. Esto en lo que respecta a la noción educativa. Hay por ahí circulando, como suelen hacer algunas personas sin conciencia, cosas que no tienen nada que ver, que no están planteadas en la reforma y que sin embargo mucha gente las da por hecho, pues porque se divulgan tanto en medios impresos, radio y televisión, como en las redes sociales. De nuevo, la indicación para todos ustedes es que verifiquen la información, que busquen distintas fuentes. En este caso, dado que es una cuestión legislativa, la fuente ideal es el Congreso de la Unión, tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República. Y ustedes pueden consultar todas estas reformas que se están haciendo a través de las páginas oficiales, cámaradediputados.gov.mx o senado.gov.mx. Es decir, no hay razón para que ustedes dependan de terceras personas, ni siquiera de un servidor, mucho menos de otras personas que mantienen una carga ideológica y partidista absurda en cuestiones tan importantes como lo es la educación de nuestros hijos, y que debiera estar centrada y ubicada desde un punto de vista más científico y menos ideológico. En cuanto al segundo tema, que es el referido a la reforma laboral, pues se encuentran diversos puntos también. Uno de ellos es el de la libertad sindical, que sea el trabajador el que pueda decidir si quiere permanecer o no, aún sin pertenecer o no a un sindicato, sin represalias, y que la elección del líder sindical sea votado en secreto. Es una viejísima lucha también en México, donde se ha manipulado el voto, porque quienes se atrevían a manifestarse en contra de quienes eran impuestos desde el gobierno por el gobierno, o en una asociación entre políticos y sindicatos de mutua conveniencia,
pues el trabajador no tenía opción porque tenía que ser a mano alzada y todo el mundo se daba cuenta si estaba a favor o en contra del favorito del régimen en su momento, y en consecuencia tenía que enfrentar ya sea el despido o las sanciones que establecieran tanto las dependencias, las empresas como las organizaciones sindicales. Estamos hablando de todo tipo, tanto Pemex, Comisión Federal de Electricidad, como empresas privadas, como Termes, como Google. Es decir, había un gran predominio de líderes sindicales que estaban amafiados con el gobierno para poder manipular a los trabajadores y restringir sus derechos, lo cual sucedió durante los últimos 30 años por lo menos, donde las leyes se fueron adecuando más a favor de la empresa y en perjuicio de los trabajadores. Es obvio que tampoco puede ser al revés, que se favorezca solo a los trabajadores y perjudica a las empresas. Por eso tiene que ser siempre una negociación entre ambas partes, y el poder político tendría que ser un mediador, no para favorecer a uno u otro en perjuicio de uno u otro también. Otro de los puntos es que haya el derecho a la negociación de contratación colectiva, se respete, porque pues todo el mundo conocemos de los famosos contratos y sindicatos blancos que supuestamente negociaban los derechos de los trabajadores, y lo único que realmente se negociaba era una buena propina para el líder sindical en cuestión, y los trabajadores quedaban bajo condiciones de trabajo pésimas, con niveles salariales ínfimos, como está demostrado en cuanto a nuestra relación con Estados Unidos y Canadá, por decir que son nuestros socios comerciales, que allá el mismo trabajador de esa misma empresa tenía un salario que era 10 o 15 veces superior al que recibía en México, y nuestras autoridades nunca defendieron a nuestros trabajadores. También está dentro de esta reforma laboral lo que se conoce como el estallamiento de huelga, y lo que se está diciendo es que se tiene que regular. ¿Por qué? Porque no se puede hacer a diestra y siniestra porque sí, porque se le antoja. Tiene que haber normas específicas para hacer el llamado, para fijar las fechas, para que no se afecten ni a las empresas ni a los trabajadores, porque si se hace de manera unilateral, ya sea por parte, en este caso, de la empresa, de los sindicatos, de los trabajadores, pues obviamente se va a perjudicar la empresa, la fuente de trabajo, y suele, como ha pasado en muchas ocasiones, que se entra en un proceso de quiebra de la empresa y al final nadie se beneficia y todo el mundo sale perjudicado, tanto los dueños de los negocios como los trabajadores que aquí están. Por otra parte, esta reforma implica mejoras al sistema de justicia laboral y por lo tanto el respeto a los derechos de los trabajadores y de las empresas. Es decir, en esta relación obrero-patronal tiene que haber respeto a los derechos de ambas partes, y para eso está el sistema de justicia laboral, que ahora ha cambiado y ha dejado de ser las famosas juntas de conciliación y arbitraje para integrarse en un sistema de justicia que se pretende sea más equilibrado y pueda evitarse la corrupción, sobre todo, que daba en uno u en otro sentido beneficios a unos cuantos y perjuicios a la mayoría. Esto es a grosso modo lo que se está incluyendo en estas dos reformas, y les repito, si tienen dudas pueden consultar todo el texto completo en lo que es la página web www.cámaradediputados.gov.mx o en www.senado.gov.mx. En ambas cámaras, el Senado y diputados, ustedes pueden consultar directamente las iniciativas y que nadie les cuente lo que no es verdad, lo que no es cierto. Yo les agradezco su atención y los invito a estar informados, y para que nos visiten en nuestras redes sociales como Facebook, y como es donde participamos con el título de Total Sapiens, y en Twitter como @sapienstotal con S mayúscula y T mayúscula. Esta y otras informaciones, les recuerdo, pueden consultarla en nuestra página web www.totalsapiens.com. Muchas gracias, nos vemos mañana viernes, y sí, mañana ya es viernes.